Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Los saluda el profesor Juan Carlos Chavarría. En la sesión del día de hoy vamos a ver el tema de adición y sustracción con números enteros. Bueno, la adición es una operación aritmética que consiste en reunir cantidades llamadas sumandos y esto nos va a resultar una cantidad llamada suma. Vemos acá, ¿no? Por ejemplo, tenemos 14, 16, ellos son los sumandos, primer sumando, segundo sumando, y el resultado de hacer esta operación se llama suma. Bueno, vamos a ver algunas sumas notables. Tenemos aquí, por ejemplo, nos dice el número, la suma de números enteros consecutivos. En este caso, fíjense, tenemos 1, 2, 3, hasta un número determinado, n, y la suma de estos números consecutivos va a ser igual a n, ¿sí? El último número, por n más 1 sobre 2. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Es una suma desde el 1 hasta el 12, identificamos que el último debe ser el n, en este caso el 12, y sería n por n más 1, que sería 13 sobre 2. Resolvemos esto y nos da 78. Segunda suma notable, nos dice la suma de números enteros pares consecutivos. Bien, en este caso tenemos 2, 4, 6, hasta un número que debe tener la forma 2 por n, debe ser par. Y nos dice que su resultado es n por n más 1. Bien, fíjense que aquí tenemos un ejemplo que va desde el 2, 4 hasta el 30. Y este 30 debe tener esta forma, 2 por n. Entonces lo que hago es igualar, ¿no? 2 por n igual a 30 y queda que n vale 15. Según la fórmula debería ser n por n más 1, o sea 15 por 16 que nos da 240. Tenemos aquí una tercera suma notable, en este caso son números enteros impares consecutivos. Estamos empezando con el 1, 3, 5, hasta un último número que debe ser impar y debe tener esta forma. Como ejemplo tenemos aquí la suma de los impares consecutivos desde el 1 hasta el 49. Este 49 debe tener esta forma, entonces lo igualamos. De acá nos queda de que n vale 25. Por fórmula nos dice que debe ser este n elevado al cuadrado, o sea, 25 elevado al cuadrado, y eso nos da 625. Suma de cuadrados perfectos consecutivos. ¿Sí? Esto va a empezar con 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta un número determinado. La fórmula nos dice que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Vamos a considerar este 2n más 1 como que fuera la suma de los dos primeros. ¿Sí? Fíjense que n más n más 1 es igual a 2n más 1. Entonces en la fórmula yo puedo decir n por n más 1 por la suma de estos dos, que sería 2n más 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la suma desde el 1 hasta el 8, suma de cuadrados. Entonces el n sería 8. 8 por el n más 1, que sería 9, por la suma de ellos dos, que sería 17. Todo esto sobre 6. Hacemos las operaciones y nos dice que esto vale 204. Bueno, tener presente, aquí tenemos una suma de cubos perfectos consecutivos, ¿sí? Tenemos una fórmula más. En este caso nos dice que es n por n más 1 sobre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Tenemos aquí un ejemplo, la suma de cubos desde el 1 hasta el 11 sería 11 por 11 más 1, que es 12 sobre 2, todo elevado al cuadrado, y esto sale 4356. Tenemos aquí una serie aritmética, en este caso está formada por n sumandos o n términos, término 1, término 2, término n. Al término 1 le vamos a llamar p de primero y el término n le vamos a llamar u de último. Entonces la suma de todos estos términos nos dice que va a ser el primero más el último sobre 2, y todo esto de acá por la cantidad de términos o sumandos. Tenemos aquí un ejemplo, miren, tenemos la suma desde el 11 hasta el 32. Fíjense que debe tener una razón constante, ¿sí? Por ejemplo, aquí de 2 se va hasta 5, le estoy sumando 3. De 5 se va hasta 8, le estoy sumando 3. Y esto quiere decir que va sumando de 3 en 3. Calculamos acá que esto debe tener 11 términos, 11 sumandos, y la suma de ellos sería el primero, que es 2, más el último 32 sobre 2, por la cantidad de términos, que son 11. Esto es igual a 187. Bueno, ahora tenemos la sustracción, nos dice que es una operación inversa a la adición.
que consiste en calcular el exceso o diferencia que tiene una cantidad llamada minuendo sobre otra cantidad llamada sustraendo. Esta es la estructura básica, ¿verdad? Minuendo es la cantidad inicial, sustrayendo es la cantidad que se le va a quitar o se le va a restar, y diferencia vendría siendo el resultado de dicha operación. ¿Sí? En general tenemos que el minuendo menos el sustrayendo es igual a la diferencia. Se cumple, dice, esta propiedad, ¿no? que el sustrayendo más la diferencia debe ser igual al minuendo. Básicamente lo que se hace es, de esto de acá, el S pasa al otro lado sumando y nos queda esto, ¿no? D más S o S más D, que es lo mismo, debe ser igual a M. Tenemos aquí un ejemplo, el minuendo menos sustrayendo igual a la diferencia. Nos dan 82 menos 32, 50. Por la propiedad que estamos viendo en este lado, tendríamos que 32 más 50 igual a 82. Complemento aritmético. En este caso, el complemento es la cantidad que le falta a un número para tener un orden inmediato superior. Tenemos una formulita acá, nos dice que el complemento aritmético de un número x, dice, es 10 a la n menos x, donde este n que aparece es la cantidad de cifras que tiene mi número inicial. Tenemos aquí, vamos a ver algunos ejemplos. El complemento aritmético de 42 sería 10 al cuadrado. El cuadrado es, en este caso, porque tiene dos cifras. Menos 42, recuerden que esto es 100, menos 42, 58. 376, tres cifras. 10 a la 3, o sea, el cubo, menos el 376, que sería 624. ¿Sí? Recuerden lo que nos dice acá, que es la cantidad que le falta a dicho número para tener un orden inmediato superior. Fíjese que esta cifra, este número es de dos cifras. Para llegar al 100, que es el menor número de tres cifras, le falta 58. Este número, 376, es de tres cifras. Para llegar al orden inmediato superior, que sería 1000, le faltaría 624. Tenemos aquí un método práctico que nos dice para calcular el complemento aritmético. Tenemos aquí 376 y lo que vamos a hacer es, delante de la primera cifra que se encuentra hacia nuestra derecha, vamos a colocarle el número 10. Luego los siguientes dígitos se les va a colocar el número 9. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, el 10 le vamos a restar a 6 y esto nos da 4. Al 9 le vamos a restar 7, esto nos da 2, al 9 le restamos 3, nos da 6. O sea que el complemento sería 624. Ahora, en este caso, cuando ustedes tengan un número, en el primer número hacia la derecha, que es igual a 0, ese 0 simplemente lo bajamos, ¿sí? Y el resultado le colocamos 0. Si tuviéramos más ceros, hacemos lo mismo, ¿sí? Le colocamos 0, 0, 0, y cuando aparece la primera cifra distinta de 0, hacemos nuevamente el proceso que se hizo acá. Se le coloca el 10 y después se empieza a colocar puros números 9. Y se empieza a hacer la diferencia, ¿no? En este caso, bueno, 0 menos 0 sigue siendo 0. 10 menos 2 sería 8, 9 menos 4 sería 5. El complemento aritmético es 580. Fíjense que básicamente lo que se está haciendo acá es restar, pero está haciendo la representación de manera inversa, ¿verdad? Porque esto de acá sería el número 1000. Solo que aquí ya le estoy prestando la decena. Aquí también. Esto sería el número 1000, solo que en este caso le estoy prestando aquí una centena para el número 2. Tenemos aquí algunas propiedades. Nos dicen si A y B son dos números enteros positivos, donde A es mayor que B. Si tengo que AB menos BA es igual a este número, entonces la suma de estas cifras debe ser 9. ¿Sí? Esto siempre se va a cumplir para números donde A sea mayor que B. Lo mismo pasa en este caso, miren, los números son de tres cifras, ¿no? A, B y C son tres números enteros positivos donde A es mayor que C. Estamos formando el número ABC y el número CBA. Ojo, siempre hay que ver que la primera cifra hacia la izquierda debe ser mayor que la última cifra, en este caso el C. Igual pasado aquí, solo que aquí son dos nada más, el A y B. Entonces yo hago ABC menos CBA, esto da X y Z, y tendríamos que X más Z va a valer 9 y el Y siempre va a valer 9.
¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo, fíjense, estamos haciendo la diferencia y tendríamos que x con z, que son los extremos, la suma nos da 9, y el número central, que sería el y, también sigue siendo 9. Bueno, vamos a ver algunos problemas. Dice que a más b más c vale 26, calcula la suma de estos tres números, ABC, BCA más CBAB. Lo que vamos a hacer es colocar esta suma, pero en forma de una columna. Y cuando nosotros sumábamos de esta manera, lo que primero que hacíamos era sumar esta columna de acá. Tenemos el C más A más B, que sería lo mismo que está aquí, o sea, 26. Entonces, la suma de estos tres nos da 26. Nos quedamos con la cifra 6 y la cifra 2 pasa a llevar hacia la segunda columna. Ahora, nuevamente sumamos esto. B más C más A, esto sigue siendo 26. Pero tenemos que sumarle lo que habíamos llevado anteriormente, o sea, el 2. Quiere decir que la suma total es 28. Nos quedamos con el 8 y llevamos el 2 que aparece aquí. Hacemos el mismo procedimiento, esto debe seguir siendo 28 y bueno, el 2 necesariamente ya tiene que aparecer en este lado. Por lo tanto, la suma que nos pedían, esto debe ser igual a 2886. Problema 2 dice calcula el valor de n. Bueno, en este caso tenemos una suma de cubos. Ya habíamos visto la fórmula para la suma de cubos. ¿Sí? Entonces, por fórmula debe ser de esta manera. Entonces, lo que básicamente está pasando es que este cuadrado va a pasar hacia el otro lado de la ecuación, pero sacando raíz cuadrada. Entonces nos quedaría de esta manera. N por n más 1 sobre 2 igual a la raíz de 3025. Calculamos esta raíz que nos da 55. Ahora, bueno, este 2 va a pasar a multiplicar el 55, se va a volver 110, y nos quedaría que n por n más 1 es igual a 110. Lo que vamos a hacer es descomponer el 110, recuerden que 110 es 10 por 11, y vamos a comparar, ¿verdad? Porque esto debe ser n por n más 1. Entonces necesariamente el n debe valer 10. Problema 3 nos dice que en una sustracción la suma de los términos es 124. Si el sustraendo excede a la diferencia en 30, calcula el valor del sustraendo. Bueno, los términos de una sustracción, recuerden que era el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Y nos dicen que la suma de estos tres términos es 124. Entonces tenemos del dato m más s más d, 124. Recuerden que por propiedad el sustraendo más la diferencia nos daba el minuendo. Entonces quiere decir que 2m debe ser igual a 124 y de acá tengo que m vale 62. Nuevamente, recuerden que el minuendo era s más d. ¿Sí? Entonces tengo que s más d vale 62. Esto lo voy a llamar ecuación 1. Ahora, nos dice que el sustraendo excede a la diferencia en 30. Como el sustraendo excede a la diferencia, quiere decir que el sustraendo menos la diferencia debe ser igual a este 30 de acá. Entonces tenemos aquí la segunda ecuación y lo que vamos a hacer es pues básicamente resolverlo. La ecuación 1 con la ecuación 2, de donde obtenemos que el S vale 46. Lo que podemos hacer es sumar, ¿no? Sumamos 1 con 2, la D con el menos D se va a ir y esto nos quedaría 92. S más S, quiere decir 2S igual a 92, por lo tanto S vale 46. Problema 4 nos dice si el complemento aritmético de este número EE es igual a FE, calcula E más F. Bueno, lo que vamos a hacer es, en este caso, aplicar, ¿no?, el método práctico que habíamos visto. El E, recuerden que a la primera cifra de la derecha le colocamos 10 y a las demás se les colocamos 9. Y haciendo la resta tendríamos que nos debe dar el complemento aritmético, el FE en este caso. Entonces 10 menos E, que sería esta cifra, 9 menos E sería esta cifra, y esto debe ser igual a FE. Entonces comparamos nada más, ¿no? Tendríamos que 9 menos E debe ser igual a E. Perdón, 10 menos E igual a E. Despejamos esta ecuación y nos queda que E vale 5. Por este lado,
9 menos e debe ser igual a, en este caso, f, ¿sí? Pero el e valía 5, reemplazamos y despejamos que f vale 4. Por lo tanto, la suma en este caso de e más f debe ser 5 más 4 igual a 9. Problema 5. Calcula la suma de los términos de la siguiente progresión aritmética y da como respuesta la suma de cifras del resultado. Bueno, nos dice que tenemos 30 términos. En este caso la progresión aritmética va de 7 en 7, ¿sí? 11 más 7, 18, 18 más 7, 25 y así sucesivamente. Y recuerden que por fórmula, ¿no?, en una progresión aritmética teníamos que la suma de todos ellos debe ser el primero más el último sobre 2 por la cantidad de elementos. Fíjense que acá yo tengo que nos dicen que son 30 términos. Entonces vamos a aplicar, ¿no? Vamos a aplicar la fórmula. Sería el primero, que es 11, más el último sobre 2 por 30. Y la suma total sería 3375. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Les estoy dejando las actividades a desarrollar, que en este caso es solamente la página 12, con los problemas desde el 1 hasta el 5. Y también se les está enviando la ficha de actividades que deben resolver en sus cuadernos. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.